Reciban un saludo hasta donde quiera que se encuentren. Esta es la revisión al anexo al acuerdo 140822 en su tema número 5, elementos centrales de la política curricular en la educación preescolar, primaria y secundaria. Este tema todavía pertenece a la sección primera del marco curricular y tiene 3 subtemas, que son derecho humano a la educación, los profesionales de la docencia, revalorización de las maestras y los maestros, finalmente el currículo, finalidades de la propuesta. Comenzamos con el primero, derecho humano a la educación. Este es el principio fundamental de la política educativa nacional, establecido en el artículo tercero constitucional. Y aquí vemos que el ingreso a una escuela en las condiciones adecuadas implica revisar la infraestructura, condiciones pedagógicas, docentes, materiales y relaciones pedagógicas para que niñas, niños y adolescentes puedan iniciar, continuar y concluir su educación. Las barreras para el aprendizaje y la participación social no deberán condicionar la trayectoria formativa o ser excluidos. Y los apoyos por parte del sistema educativo nacional, para el caso de mantenerse y para reintegrarse si así fuera el caso. Aquí hay que tener el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Vivir en condiciones de bienestar, equidad, inclusión y participación. El derecho a la educación se encuentra estrechamente ligado con el derecho a la no discriminación, es decir, no impedir el acceso a la permanencia y que las acciones escolares no atenten contra la igualdad, lo cual requiere contemplar un principio de inclusión para tener una educación en dichas condiciones, con especial énfasis en grupos vulnerables. El Estado está obligado a garantizar dicha educación, con énfasis sustantivo en grupos vulnerables con quien se tiene una deuda histórica. La obligatoriedad debe ser integradora desde el currículo hasta las relaciones pedagógicas. La escuela debe asegurar que en sus aulas puedan convivir estudiantes con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje. El derecho a la educación va más allá de los aprendizajes e implica el derecho a la dignidad y el desarrollo efectivo en su bienestar integral. A su vez, esto implica la participación en los procesos formativos entre sujetos. Para llevar una vida libre de violencia y a la integridad personal, lo primero que se requiere es el reconocimiento de los tipos de violencia presentes en las aulas y fuera de ellas. Esto va acompañado con acciones y campañas en las que participa la escuela y la comunidad, fortaleciendo la convivencia escolar y conducir a estrategias para expresar afectos y emociones. Sobre el derecho a la educación y las emociones, este derecho implica con prácticas culturales que se organicen socialmente a través de los afectos que sienten por otras personas relacionadas con su vida. Es una tarea de la nueva escuela mexicana reconocer que las emociones de las y los estudiantes, al igual que del resto de la comunidad, se construyen en las interacciones con otras personas. Vamos con el segundo subtema, los profesionales de la docencia, revalorización de las maestras y maestros. El referente histórico es que en los últimos 50 años ha predominado una política curricular, instrumental, conductista, eficientista, centrada en los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje, con un tipo de evaluación estandarizada que ha ignorado tanto a los procesos formativos como a los sujetos de la educación y los contextos particulares en los que se realiza el trabajo educativo de las escuelas. De operadores de programas educativos es el papel al que se ha reducido el desempeño de los maestros que instruyen de manera normativa objetivos de aprendizaje, competencias y aprendizajes clave, así como los criterios de evaluación y la bibliografía que deben seguir de manera homogénea y obligatoria, sin considerar la diversidad formativa o las características del territorio donde se trabaja.
Con los años se han agregado más actividades: el consejo técnico escolar, la participación en la gestión de la escuela, negociar capacitaciones, tener todo en orden en el aula. La actual división del trabajo docente y la forma de organizar la actividad pedagógica encomendada a las profesoras y los profesores se ha construido históricamente desde la ignorancia, el menosprecio o incluso la represión de su condición de profesional de la educación. Esto ha provocado que la actualización y mejora de los programas de estudio para la formación inicial y continua de los maestros sea igualmente instrumental, porque se ha fomentado que sean ayudantes para aprender y su función se reduce a instruir, informar, aconsejar y animar. Las mejorías del trabajo docente se ha dado con el resultado del aprendizaje. De esta manera, pues no se consideran sus saberes, conocimientos y experiencias y no son tomados en cuenta en la construcción de los programas. Es decir, no existe una autonomía para otorgar otros significados al programa de estudio. A pesar de que los maestros no han sido considerados necesarios en la construcción de estos mismos, ha sido ignorada su autonomía profesional de estudios ni socialmente relevantes han sabido mantener la lucha contra una política curricular instrumental y utilitarista del conocimiento. Han mantenido la utopía, la emancipación y el porvenir. También han cuestionado el modelo curricular. Ellos conocen el contexto y las necesidades del estudiantado y han mantenido vivas las escuelas, como fue el caso del confinamiento por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. Su papel: son agentes fundamentales del proceso educativo, y esto está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como profesionales de la educación, han aprendido y desarrollado conocimientos y experiencias que les otorgan una visión amplia y profunda de los procesos educativos. Se reconoce su condición de intelectuales que convoca a las y los estudiantes al saber disciplinar, escolar, comunitario, científico, social y cultural. Es decir, decidir cotidianamente el sentido que darán a los contenidos. Se reconoce la autonomía profesional para contextualizar los contenidos de acuerdo con la realidad, así como los criterios de evaluación, la didáctica o el trabajo colegiado interdisciplinario. Además, es una conquista la libertad epistémica y metodológica, sin que ello implique desconocer la aplicabilidad y obligatoriedad de los programas de estudio a nivel nacional. Vamos a desglosar a la autonomía desde estas perspectivas. Se entiende como un ejercicio crítico y dialógico que se practica en los procesos pedagógicos. Permite una lectura de la realidad para redefinir un tiempo en tiempo de ejecución. Se desarrolla en un contexto de relaciones sociales en interacciones escuela-comunidad para la formación de vínculos. Implica programas obligatorios, necesitan pasar por la apropiación del magisterio y realizar una resignificación en función del contexto. Bajo lo mandatado en el artículo 20 de la Ley General de Educación, se acepta que tiene múltiples significados. Las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus trayectorias formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, propiciando la construcción de aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios y plurilingües para acercarlos a la realidad a efecto de interpretarla y participar en su transformación positiva. Por tal razón, esto de la autonomía tiene que ver con el acercamiento de la realidad con el proceso. Así se da un marco de interacción entre valores, significados y símbolos. Esto permite que puedan decidir qué, cómo, cuándo y dónde haya la vinculación de contenidos con los ejes articuladores. Sobre esta última línea, la de la vinculación, se requiere que la organización curricular tenga la problematización de la realidad, tema, problema o situación.
Esto nos lleva a una profundidad consensuada entre docentes y el alumnado. Esto es, métodos, conceptos y saberes que se desprendan de su experiencia, aunados a la realidad del contexto, con base en los contenidos establecidos, decidan el planteamiento didáctico. Aquí encontramos nuevamente esta autonomía profesional en las articulaciones pertinentes, decidir sobre la planeación y evaluación, el trabajo colegiado, disciplinar e interdisciplinar, donde integren saberes y proyectos. La autonomía profesional del magisterio es una construcción social que tiene como base el conjunto de saberes docentes estrechamente relacionados con las condiciones formativas, históricas, sociales, interculturales, plurilingües y profesionales en donde realizan su enseñanza. Estos saberes docentes, es decir, son aquellos que le dan sentido a su trabajo y les permiten tomar decisiones respecto al contenido de los programas. Tienen prácticas, ideas, juicios, discursos, argumentos diferenciados. Ese conocimiento les permite enlazar los saberes del pasado y presente para transformar hacia el futuro, tanto de los conocimientos formales como de la cosmovisión del entorno. Por eso hay un dominio de la realidad geosociohistórica y hay experiencias formativas significativas dinámicas. Vamos a terminar con el tercer subtema, el currículo, finalidades de su propuesta. Aquí tenemos un sustento, el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y lo dejamos por si alguien quiere leerlo a través de la pausa. Se basa en lo establecido también en el artículo 22 de la Ley General de Educación. De igual manera lo dejamos aquí para su lectura con calma. El plan y los programas de estudio tienen un carácter nacional, con una construcción desde la diversidad, y los contenidos, actividades y evaluación son contextualizados para otorgarles significados y valores que puedan ser vinculados con tradiciones, saberes, relaciones y procesos de sus comunidades. Así hay una garantía de respeto y ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el espacio escolar y fuera de este. Bajo esta referencia que tiene usted en pantalla, el plan y programas de estudio, la práctica, libros y demás material tendrán un enfoque intercultural que articule los procesos formativos, la evaluación, la gestión escolar, los materiales, las tecnologías de la información y comunicación, bajo el principio de justicia curricular en su diseño, operación y valoración, considerando como aspectos centrales la inclusión, la relación recíproca, solidaria y de interdependencia de todos los colectivos sociales que acuden a dichos niveles educativos. Y aquí terminamos con la revisión del tema número 5 de este anexo al acuerdo 140822, agradeciéndole por su atención y recordándole que los demás temas están revisados y puede verlos aquí en este canal. Hasta la próxima.